Toda esta semana hemos estado con el tema de la cruz, ¿saben? Estamos en una Semana Santa. Todo el mundo recuerda a Jesús. Este es el momento en el cual del año, no solamente este, sino que en Año Nuevo, que recuerdan, en Año Nuevo, en Navidad, que recuerdan la obra de Jesús. Y es un momento especial en el cual la iglesia tiene que derramarse y adorar a Dios, ¿saben? Y esta semana yo estaba pensando en algo. Estaba queriendo hacer una similitud en cuanto a salvación y lo que es justificación. Saben, en el discipulado, aquellos que vienen lo entienden, que hemos dado clases y hemos estado compartiendo de esa hermosa obra en la cruz. Y quería entender también una parte de lo que es cómo puede sentirse una persona en el momento de estar enfrente de un juicio y ser otorgada esa salvación y esa justificación. Es decir, justificación, para el que no lo sabe, significa ser justos. Justificar significa que una persona que no es justa reciba justicia. Pero por medio de ¿qué? De la muerte de Jesús nosotros tenemos esa justificación. Luego lo explicaré. Y me hice una semejanza como había un día, a mí me invitaron, una semana, a un congreso, estando en España, a un congreso de iglesias, de hombres, como para predicar en ese congreso a los hombres de las iglesias, en Estados Unidos, en Las Vegas. Y para poder entrar en Estados Unidos, antes había una cierta facilidad. Después de lo de las Torres Gemelas, empezó a haber complicaciones para poder acceder. Y me tenía que sacar un carnet, que era la ESTA, que muchos conocerán, aquellos que han ido a Estados Unidos, que es un permiso especial para poder estar un tiempo de vacaciones, poder estar allí. Sin embargo, en la ESTA te hacen muchísimos requisitos, te hacen muchas preguntas de por qué vas a Estados Unidos, qué vas a estar, qué vas a hacer. Si te toman y te encuentran en una mentira, directamente no te dejan entrar. Por lo cual tuve que decir lo que iba a hacer, con quién iba a estar y por qué iba a estar. Entonces, una vez que me otorgaron la ESTA, dije, perfecto, pasé toda la documentación, dije dónde iba a estar, qué iba a hacer, voy a tener acceso directo a Estados Unidos sin problema. Y en el momento de embarcar, antes de embarcar en el avión, estando en España, salieron unos cuantos de seguridad y unas cuantas azafatas y empezaron a hacer un cerco alrededor de la entrada del avión. Y me quedé sorprendido. Y empezaron a montar, digamos, unas cabinas para ir haciendo entrevista uno por uno. Y dije, ¡buah! Por más de que a mí me hayan dado la ESTA, me la pueden denegar. Así es Estados Unidos. Y tienen la soberanía de decidir que aunque te hayan dado la ESTA, retirártela por un comentario que hayas hecho mal. Pero al mismo tiempo yo veía diferentes tipos de personas. Encontraba aquel que tenía el papel para poder entrar, pero tener miedo de que a lo mejor no entre, que este era mi caso. Estaba aquellos que incluso estaban con el teléfono y les daba igual, incluso el policía le decía, hey, colgá, que te tengo que hablar, espera que termino de hablar, y no le importaba porque sabía que tenía acceso, porque tenía nacionalidad. Y estaban aquellos que creían que iban a entrar y que no iban a tener problema. Sin embargo, no se esperaban que iban a haber un prejuicio antes de entrar al avión, es decir, te iban a juzgar de todo lo que te iban a decir. Y creían que porque le decían al policía, voy a hacer cosas buenas, iba a poder entrar en Estados Unidos. Entonces me vino a hacer una similitud a lo que es el creerse que uno por sus buenas obras puede llegar a tener acceso a algo tan restrictivo. Poder entrar en una tierra, incluso creyendo, teniendo los papeles, creer que no puedes entrar. Y a mí me hizo pensar muchos, porque hay muchos cristianos que tienen el papel en sus manos y dicen tienes acceso, pero están
continuamente su vida temiendo de que lleguen a la puerta y se les quite el acceso. Viven su vida de una forma tan estresada, creyendo que el pago que se hizo no es suficiente, que tienen que hacer algo por su cuenta y mostrar su bondad para poder tener acceso a eso. Y saben, yo sé que muchas veces se predica y se habla cuando es el tema de Semana Santa y Navidades, se habla directamente de lo bueno que es Dios y la salvación y todo esto, pero yo voy a dar un tema un poquito sobre otras cosas para luego entrar en ese tema que a lo mejor no están acostumbrados a escuchar, ¿sí? En estos tiempos no es normal que se hable de esto, que es, agárrense, es la ira de Dios. Amén. Pero lo voy a plantear de buena forma, no os asustéis, ¿de acuerdo? Vamos a Génesis 22 en adelante. Génesis 3:22 en adelante, perdón. 3:22 en adelante. Aquí el hombre había ya pecado, había fallado, había comido de ese fruto, del cual de una orden directa y explícita de parte del Padre les dijo, no comerán. Es decir, habían tenido una orden directa. Y entendemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios daba una orden directa y no se cumplía, eran fulminados. Pero sin embargo, vemos qué pasó aquí. Cuando ya ellos habían, digamos, pasado por la vergüenza de que estaban desnudos, estaban enfrente de la presencia de Dios, se habían dado cuenta a Dios que había pecado, que habían fallado. Dice en el 3:22, y luego el Señor les dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben conocer el bien y el mal. Ahora tienen en su alcance el fruto del árbol de la vida, para comerlos y vivir para siempre. Es decir, Jesús el Padre, junto con Jesús y el Espíritu Santo en el origen, ¿no? Estaban los tres, dice. Por eso dice, vamos a explicar bien porque no quiero que no lo malinterpretéis. Luego dijo Dios, el Señor, dice, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. Está hablando en plural, ¿de acuerdo? Entonces, dice, Dios había dado una sentencia. En el momento que ellos comieran de este fruto, pereceréis, moriréis, seréis destruidos. Sin embargo, dijeron, está el fruto del árbol de la vida, que si comen serán eternos. Dice, ahí está. Y entonces ellos no pueden comer ni tener acceso a esto, porque nosotros le hemos negado la vida, le hemos dicho que morirían. Sin embargo, dice en el 23, entonces el Señor Dios los sacó de ese jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. Dices, los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Les había sido negado el acceso a ese árbol. Sin embargo, hay algo que ocurre que es increíble. Por eso la canción que cantamos, Nos amó primero con amor verdadero, lo entendemos porque desde el principio Dios tuvo con nosotros un amor tan genuino y tan real sobre nosotros, que Él frenó su ira, la postergó su justicia. Luego lo vamos a entender por qué. Porque se tenía que pagar. Esta condena se tenía que hacer, se tenía que ejecutar, porque Dios es justo. Si Él no ejecutaba esa sentencia, dejaría de ser injusto. Dejaría de ser justo para convertirse en injusto, perdón. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le permite vivir al hombre y no es fulminado en ese mismo instante, destruido? Me imagino a Satanás diciendo, ejecuta tú lo que has dicho, tu obra. Pero él retuvo su ira.
Así como en un juicio la sentencia tiene que ser cumplida, Él dijo, sí, están sentenciados a muerte, yo lo cumpliré en otro momento. Dios tuvo la infinita misericordia de decir, permitiré que mueras en carne, pero todavía no te permito la muerte absoluta, no destruiré al hombre. ¿Saben? El carácter santo y la gloria de Dios, es imposible que un ser con pecado, con mancha, pueda estar delante de ella. Es imposible en la aplastante gloria de Dios pueda estar directamente una persona con una mancha enfrente de Él sin ser destruido al momento, al instante. Y Dios fue tan misericordioso que Él se apartó de la humanidad para que su gloria no la aplaste. Apartó ese Edén y los alejó porque su misma gloria los tenía que fulminar en el instante. Se permitió un momento de gracia para que el ser humano tuviera una oportunidad. El Padre ya había mandado a cruz a su Hijo. Ya sabían que tenían que ir a cruz el Hijo. Ya lo entendía, ya lo sabía de antemano, desde el principio, incluso antes de crearlo. Pero se permitió un momento de gracia para que en el instante de haber fallado y haberse encontrado y habiendo dado al hombre la respuesta, no sea fulminado en el mismo momento. Y nos han enseñado muchas veces que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios que no tenía gracia, ¿verdad? Déjenme decir una cosa. Dios en el Antiguo Testamento tenía mucha misericordia, y lo vamos a ver, pero Dios en el Antiguo Testamento tenía mucha misericordia y gracia. El ser humano estaba lleno de pecado y Dios elegía grandes pecadores. David es uno, lo sabemos. Hay muchos que han fallado enfrente de Él y le han pedido perdón y se han derramado delante de Él y Dios los ha perdonado. Santo viene de hagios, que deriva de hagos. Hagos es cosa terrible y temible, pero hagios significa santo, sagrado, puro, moralmente sin pecado, consagrado y dedicado. Y cuando se utiliza esta palabra para Dios, se le da otro significado, que es trascendencia de Dios. Porque Dios no tiene que ser separado de Él mismo, para Él mismo. Cuando una persona se dice que es santa, es apartada para Dios. Pero Él, cuando se dice santo, no dice que Él, siendo Dios, se tiene que apartar para Dios. La clasificación de hagios para el Dios es trascendencia. Entonces, habiendo pasado esto, ¿cómo somos nosotros justificados? ¿Cómo nosotros podemos permanecer delante de su presencia sin ser destruidos? ¿Cómo, siendo seres tan impuros, incapaces, viles, con tanta maldad en el corazón, podemos estar en manos de un Dios justo y santo? Algo tenía que pasar, algo tenía que haber. Alguien tenía que pagar todo esto. Y vamos a entender lo que es la gloria de Dios, para que me entiendan bien, para que vean lo fuerte que es esto, el tema, para que entiendan lo que Dios nos libra, lo que el Hijo hizo para librarnos. Isaías 6, del 1 en adelante, vamos a buscarlo. Dice así, el año de la muerte del rey Uzías. Esta es una visión que tiene Isaías, ¿verdad? Y dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Dice, las orlas de su manto llenaban el templo.
Yo tengo diferente, pero es parecido. Dice, el borde de su manto cubría el templo. Después dice, 2 serafines permanecían por encima de él, encima del lugar, digamos, del trono. Estaban encima, dice, y cada uno de ellos tenía 6 alas, ¿no? Estamos hablando de serafines. Y dice, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Estaban delante de la presencia y de la gloria de Dios. Estaban al lado, encima del trono de Dios. Estaba Dios y ellos estaban encima del trono. Pero dice que los mismos serafines no eran capaces de tener el rostro descubierto delante de su presencia. Dice que incluso se tapaban los pies. Luego explicaré por qué los pies. Pero incluso se tapaban los pies delante de su presencia. Ellos no podían soportar esa presencia, esa gracia, lo que era Dios mismo con su infinita gloria. Y dice que uno de ellos clamaba a otro y decía, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Yo sé que incluso muchos habrán escuchado que Dios es 3 veces santo. Yo sé que también incluso los que vienen a discipulados escucharon mucho de lo que estoy hablando y entienden a lo que quiero decir. Cuando la palabra de Dios decía santo, 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 no hablaba de que era 3 veces santo. Si nos enseñaron alguna vez en nuestra vida que Dios es 3 veces santo, no es verdad. Él es santidad. Fuera de Él no puede haber rectitud. Cuando los hebreos querían remarcar algo, utilizaban la repetición. Y cuando utilizaban la repetición, remarcaban lo que querían decir. Cuando decían, por ejemplo, de cierto os digo, era Jesús decir, hey, escuchen, pero de verdad escúchenme, que esto es importante. Sin embargo, cuando se utilizaba el uso de la tercera 3 veces, significaba lo más remarcado posible que podía haber de la palabra. Cuando la palabra de Dios acá está diciendo que decían santo, 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 le estaban diciendo que era la santidad. Estás en la presencia de la misma santidad. ¿Saben? La palabra de Dios dice que Dios es amor, Dios es un Dios de paz, pero da la característica de 3 veces a santidad, a santo. Dios es amor, pero también es justicia, ¿verdad? Pero en santidad no hay otra forma de que pueda ser caracterizado más que la santidad. En Él no hay mancha ni imperfección. Entonces dice, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, la voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. La gloria de Dios no resistía ni siquiera el umbral de las puertas, temblaban. Y saben, ante esta visión, ¿cómo reaccionó Isaías? En el 4 dice, en el 5, entonces dije, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Voy a ser destruido. No puedo delante de esto. Pensó que iba a ser destruido, pero sin embargo, Dios vuelve a tener misericordia y dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí, dice, y en la mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Dice, con ese carbón tocó mi boca y me dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Y fue ahí cuando luego lo llama Dios y le dice, heme aquí, envíame a mí. Más adelante. Y vemos un Dios que ante tanta gloria sigue siendo misericordioso, aún no habiendo propiciado a Cristo en la cruz. Dios tiene misericordia de nosotros y la tuvo en su momento. Pero saben, incluso en el Antiguo Testamento vemos un pueblo acostumbrado a su misericordia.
Si nos han explicado que era todo temible el Antiguo Testamento, no es así. Estaban acostumbrados a su misericordia. Tan acostumbrados estaban que cuando moría alguien ajusticiado de parte de Dios, se enojaban y decían: ¿por qué lo hiciste? Se enojaban con Dios mismo y decían: ¿acaso era necesario que ajusticies? Porque no estaban acostumbrados a recibir eso. Miren lo que digo, no estaban acostumbrados. Fueron pocos los casos, muy marcados en la Biblia, en los cuales Dios no tuvo misericordia. Pero sin embargo vemos cómo nos enseña y vemos que Dios era bondadoso y misericordioso con el pecado de la gente. Sin embargo, no era bondadoso y misericordioso con órdenes directas dadas a sus hijos. Cuando Dios daba una orden directa y hacían algo contrario, Dios ajusticiaba. Lo vamos a ver en un segundito con 2 de Samuel 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Antes de entrar aquí, quiero que entiendan. El arca del pacto estaba con los filisteos. Habían conseguido tomar ese arca de pacto y lo que iban a hacer era tener una semana de júbilo y tomar ese arca de pacto y llevarla de nuevo al territorio donde estaba David. Entonces mandó a traer el arca cuanto antes. Sin embargo, había unos procedimientos que se deberían cumplir para poder llevar ese arca. Tenían prisa, por lo que lo primero que hicieron es tomar unos troncos, elevarla y llevarla en los bueyes. No era la forma correcta. Pero en eso no impartió justicia, impartió en otra cosa justicia a Dios. Cuando va a caer ese arca, Usa lo que hace es extender su mano. Y en su corazón imagino que habrá pensado: tengo que proteger ese arca, no va a tocar el barro, no se va a ensuciar, no se va a manchar. Y creer que él era suficientemente digno para tocarla y no le pasaría nada. Él se creía justiciero. Sin embargo, la tierra que iba a tocar era mucho más santa que lo que él era. ¿Saben por qué? La tierra no cometió error, cumple las leyes de Dios, cumple la ley de la naturaleza. En ella no hay pecado. Si Dios dice que dé fruto, da fruto, y si Dios dice que no dé fruto, no da fruto. No era aún más santo que la misma tierra. Y entonces Usa era la tribu de los levitas. Los únicos que podían ser sumos sacerdotes eran ellos. ¿Podía haber dignidad en él? Es posible. Sin embargo, a lo que Dios le había mandado es a la limpieza de los utensilios del templo. A eso se dedicaba Usa. No tenía el privilegio de tocar su gloria, su presencia, lo que representaba el arca en ese momento. Y él desobedeció. Y dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió Dios por ese error, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. ¿Cómo puede ser que hizo eso? ¿Acaso Dios no ha sido misericordioso todos estos días con ustedes? ¿Acaso Dios no tuvo misericordia con cada uno de nosotros incluso ahora? ¿Acaso si yo no me levanto por la mañana no es porque Dios ha querido? ¿Acaso si yo tengo su misericordia no es porque Dios realmente le ha placido un día más, como dice su palabra, que no hace su misericordia cada mañana? Sin embargo, cuando Dios hace justicia, el pueblo de Dios se entristece. Él no deja de ser justo, hermano. Y cuando hace justicia en nuestras vidas, en la actualidad, por su gracia lo hace, es para poder reconducir y traer metanoia, cambio, transformación sobre nuestras vidas.
Y a veces podemos decir, pero ¿por qué estoy pasando un momento tan duro en mi vida? Y hay veces que hay cosas que sí que tienen que ser cambiadas. Hay cosas que sí tienen que ser transformadas en mi vida. Hay cosas que sí cada día tienen que ser modificadas para que yo pueda estar delante de Él. Dios no dice, hay mucha gente que dice, Dios te quiere tal cual. No, Dios te ama, pero no te quiere así, te quiere cambiar. No te quiere tal cual. No le gustas que te rindas ante otros dioses. No le gusta que los sustituyas por dinero, por economía, por muchas cosas. Dios es celoso. Ama a los suyos y quiere cambiarlos. Y para que entiendan la gloria, en Éxodos 33, y voy a entrar realmente en el sacrificio luego porque quiero que entiendan el peso de esta gloria. Éxodos 33, 20. Dice: ningún pecador puede ver el rostro de Dios y vivir. Aquí estaba Moisés pidiéndole poder ver su gloria. Le estaba pidiendo algo muy excelso, demasiado, cosa que un ser humano no podía soportar. Y le dice Dios: sabes, si vieras mi rostro aquí mismo morirías. No puedes ver mi gloria. No se le permite a un ser como tú mirar y maravillarse del esplendor de mi gloria. Sin embargo, le da otra opción. Le dijo también el Señor: mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte en pie sobre la roca. Todo el mundo sabe qué significa la roca, que es Cristo, ¿no? Pero ahí le hizo ponerse en la roca. Dice: cuando pase mi gloria, dice, te pondré en un hueco de esa roca y te cubriré con mi mano, dice, hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no debe ser visto. Dice: habrá una raja, rajaré la roca y a través de esa raja podrás ver mi espalda. Luego veremos qué es la raja. Pero vemos cómo Moisés tiene el acceso a conocer el esplendor y la gloria de la espalda de Dios. Tal fue así que la gloria misma de la espalda de Dios hizo que el rostro de Moisés brillara durante 3 días. Tal fue así que dice que la gente no podía dormir porque la cara de Moisés brillaba y le pedían que se pusiera una toalla para que no se pudiera ver porque no podían resistir esa gloria. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permanecer o estar ni siquiera un minuto siendo como somos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros resistir esa gloria? Isaías era reconocido como el hombre más santo de la tierra en ese momento. Y él mismo vio que tenía pecado, que tenía fallo. Si nos ponemos a pensar en nuestra mente cuántos tenemos nosotros, Isaías detectó uno, no sé cuántos detectaría yo. Yo sería fulminado delante de su presencia. Sin embargo, la justicia de Dios tenía que cumplirse. Dios tenía que hacer justicia, Él es justo. Filipenses 2, del 7 al 11. Antes de entrar a esto, yo quiero que entiendan una cosa. El Padre permitió aplazar esa ira, pero esa ira tenía que caer sobre alguien, la tenía que pagar. Dice la palabra que Cristo Jesús menospreció, se despojó de su posición, de su gloria misma para poder bajar como carne, como humano y ser maldito. Dice la palabra así:
recibir esa maldición. Recibir esa maldición del primer Adán. Y alguien tenía que pagar esa muerte e ira de Dios. Dios tenía que hacer justicia. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo justició Dios? ¿Cómo bajó su ira en medio de la cruz? Y Él fue recibiendo esa ira. Y vamos a ver, primero vamos a ver Filipenses 2, del 7 al 11 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se tuvo que despojar y hacerse semejanza a los hombres. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Padre, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro dice, su rostro para no oíros. Es decir, la ira de Dios era tal que dice que nuestras iniquidades han hecho esa separación entre Dios y nosotros. Palabra muerte significa separación. Hemos sido separados. Y dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, todo aquello nos hizo separar a Dios. Y la ira de Dios fue en nosotros, que Él girando la cara y no queriendo oírnos, para no oírnos, no escucharnos. Y fíjense la semejanza en la cruz, Mateo 27:46. Cerca de las 3 Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había desamparado al Hijo, había girado su rostro para no oírlo. En otras versiones dicen: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me oyes? Estaba siendo cumplida esa ira sobre el Hijo. Toda esa maldición tenía que cumplirse, cayendo en las espaldas de Cristo en la cruz. Y saben una cosa, la muerte cayó sobre Él, pero esta vez no cayó para que se haya cumplido directamente el dominio de la muerte sobre Dios, sino que Dios mismo venció a la muerte. Él en esa maldición tuvo que romperla, venciendo la misma muerte y tomar las llaves del Hades, para que los hijos de Dios no reciban la maldición del primer Adán. Luego veremos hay un versículo que habla del primer Adán y el segundo Adán, sino que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, todo el mundo recibiera esa simiente, esa semilla. No la simiente pecaminosa del Adán primero, sino la simiente de Dios, para que a través de esa semilla nosotros podamos tener esa salvación. Y saben, cuando murió Cristo, dice que se rajó el velo, se rasgó, así como en la piedra pudo ver Moisés a través de una raja, poder ver la gloria de Dios. Dice que al rasgarse el manto, esa cortina del lugar santísimo, nosotros podemos tener acceso a ese lugar. La gloria de Dios tomó la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que su gloria está por toda la tierra, por toda la naturaleza podemos ver su gloria. Lo dice así, luego lo podemos llegar a ver y estudiar y mirar bien. Pero fue tal la obra de Cristo que ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar, que ya no es necesario ningún sacrificio, que no es necesario lo que pasó en el Antiguo Testamento, que
Dios impartía perdón de pecados a través de sacrificios de animales. El Cordero de Dios se había entregado sin mancha para la salvación de todo aquel que crea. 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán se convirtió en espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45. En Romanos 5:12 dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así, la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no constituyó una desobediencia de un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Y sigue en el 35. Tal vez alguien preguntara: ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice así: mira, la semilla no germina a menos que muera de verdad. No hay forma de que la semilla germine si no muere esa semilla. Y lo que siembras en una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después, es decir, que no tiene el mismo cuerpo, así que trataré de trigo o de otro grano. Es decir, hay una semilla, hay una simiente, es plantada, es echada en la tierra, y esa forma, cuando va a crecer, no va a tener la misma forma que cuando va a dar un árbol. La palabra de Dios habla de siempre se nos es visto como árboles. El pastor lo predicó en su momento, no hace falta que lo predique porque lo habéis escuchado. Y aquí está hablando de que nuestro cuerpo actual no tiene la suficiente gloria para estar en su presencia. Y había una pregunta que estaba, es decir, ¿cómo nosotros vamos a estar delante de un Dios excelso? ¿Saben? Cristo murió para que pueda haber una regeneración. Y luego esa semilla dará un árbol que es un nuevo cuerpo en gloria cuando estemos en su presencia. ¿Hay algo que puedas hacer? Dios lo entregó todo. Dios lo hizo así. Juan 3:36. Yo quiero ir terminando porque no quiero extenderme, pero hay mucho más profundo ahí. Yo tengo mucho más texto pero no quiero ponerles muchos versículos. Juan 3:36 dice: el que cree en mí tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios Hijo se entregó en la cruz para que seamos aceptándolo. En el caso de que no lo aceptemos, no somos liberados de la ira de Dios. No hay forma que puedas hacer algo bueno para poder estar delante de su presencia y por tu propia cuenta llevarte con vestiduras blancas limpias. Romanos 3:19 dice: ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Dice: se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. No hay forma de que hagas algo, ni siquiera cumplir, porque no hay nadie que pudo cumplir la ley a la perfección. Ni el rico que dijo: yo cumplí todo. Y sin embargo, el Señor enseñaba: si codicias una mujer con tu vista, ya eres culpable. Lo explicó todo, es decir, hey,
La mínima impureza no permite que estés enfrente de mi gloria. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para justificarnos. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de su ira. Y quiero terminar con un versículo. Romanos 3:21 dice: pero Dios ahora nos muestra lo que anunciaba. A la ley de los profetas, la manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo aquel que tiene fe en Jesucristo, no importa quién seas. Todos pecaron, por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos de ese pecado. Si hay un versículo que lo resume, uno de los versículos que lo resumen es este. El siguiente es Efesios 2:8. No por obra para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios, es don de Dios. Dios lo hizo perfecto. Yo he explicado en otro momento en el grupo discipulado la palabra salvación. Si saben que es sozo. Es más, el grupo discipulado nuestro se llama así, sozo. Sozo significa salvación, pero no solamente salvación actual. Cuando se utilizaba en Efesios 2 la palabra salvación, significa salvar, hacer salvo, liberar, misericordia, preservar, sanar, sano, salvo. Utiliza todos los tiempos. Y hablando de esto, una persona en su presencia, estando con Dios, no necesita sanidad. Cuando está hablando de ser sano o sanar, o cuando está hablando de ser salvo o liberar, no es necesario ser liberado estando en su presencia. Cuando la palabra de Dios habla de sozo y cuando se explicaba en ese momento, se estaba explicando de una salvación directa, atemporal. No hay tiempo. Dios no te ha salvado para estar con Él en un futuro. Dios te ha salvado ahora. Dios te sana ahora. Dios te liberta ahora. Dios te redime ahora. Dios te da salvación y misericordia ahora. Eso significa sozo. El sacrificio de Dios ha sido atemporal. No esperes el momento de la salvación. El momento de la salvación es ahora. Tienes que vivir una vida de salvación. Tienes que vivir una vida de libertad, de sanidad. La traducción real es esa. Ese es el verdadero significado. No nos confundamos. El Señor no vino para darnos libertad en un futuro y ahora vivo mi vida encarcelado. Cuando vino el Señor, vino para darnos libertad ahora, en este momento. Si nosotros queremos vivir la salvación, vivámosla ahora, en este momento. Vivamos una vida de libertad, vivamos una vida de sanidad, vivamos una vida de salvación. Que Dios nos libere de nuestros enemigos es necesario. Es necesario entender el significado de la cruz. La cruz fue para, incluso dice que por sus llagas fuimos curados. Y está hablando de algo actual, no futuro. Cuando la cruz habla, cuando Dios habla de la cruz, está hablando de una sanidad completa actual. Y cuando Dios caminaba, traía esa salvación. Cuando sanaba, no decía eres sano, le decía ahora levántate, eres salvo. Utilizaba sozo, porque esa raíz significa también sanidad.
¿Cuántos quieren ser libres de todo aquello que la asedia? ¿Cuántos quieren ser libres de maldiciones económicas? ¿Cuántos quieren ser libres de ataques de ira, de peleas en hogar, de discusiones con hijos, de discusiones con pareja? ¿Cuántos necesitamos que Dios esté realmente en nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos que esa palabra, salvación, sea efectivo en mi hogar? ¿Cuántos necesitamos vivir la salvación ahora y no después? ¿Cuántos están cansados de vivir así? ¿Cuántos están hartos de tener que vivir una vida bajo un yugo, bajo un conflicto? ¿Cuántos están hartos de llorar por la economía? ¿Cuántos están hartos de pelear con el no saber qué va a pasar mañana? ¿Saben? El Señor siempre nos llamó a esa salvación. Ese es su clamor, esa es su obra. Entendamos su obra en la cruz. No tengan la esperanza de una salvación en futuro, tengan una esperanza de una salvación en presente también. Porque ¿saben qué? Dice, es el que es ahora, el que fue y el que ha de venir. Él es atemporal y su salvación la trajo también ahora y la tienen ahora. Vamos a ponernos de pie. Esa es la profundidad del sacrificio en la cruz. Yo soy libre de la ira de Dios, pero no solamente eso, tengo los beneficios de la cruz. Yo realmente puedo acceder al lugar santísimo. ¿Cuántos les gustaría estar en ese lugar? ¿Cuántos les gustaría derramarse delante de la presencia de Dios y que Dios no gire su rostro? Gracias a que Él nos ve a través de su Hijo amado. Dice que Él inclina sus oídos al clamor de sus hijos. Lo hace gracias a que tenemos ese filtro, tenemos ese abogado, tenemos a Dios mismo, al Hijo amado entregado en la cruz, para que hoy podamos disfrutar de eso. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te quiero dar gracias, Dios. Gracias te doy, Dios, por tu obra en la cruz, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Desde el origen, desde el principio, tú frenaste tu ira sobre nosotros, Dios. Tú siempre has sido amor, Señor. Siempre has sido justicia, pero el amor ha prevalecido para retener esa ira, Dios. Oh, Hijo amado, te damos gracias, Dios, por tu muerte, aunque haya sido completamente injusta sobre el hombre. El hombre ha cumplido injusticia sobre ti, oh Hijo, pero tú impartiste justicia para todos nosotros hoy. Gracias por ese sacrificio, amado, y para que hoy puedo estar justificado delante de ti, oh Dios. Puedo tener acceso a ese lugar santísimo, Dios. Puedo permanecer en tu gloria sin ser fulminado, sino que poder disfrutar de tu presencia, Dios. Poder disfrutar de momentos íntimos contigo. Poder saber, Dios, que eres un Dios poderoso, pero que me amas tanto, Dios. Te pido, Señor, que sea tu presencia inundando mi casa, Dios. Ese soso, Señor, inundando mi familia, Señor, inundando mi vida, trayéndome metanoia, trayendo transformación, Señor. Lo necesito, estoy cansado, Señor, de no deslumbrar esa gloria sobre mí, Dios. Oh, Señor, yo tengo fe en tu Hijo amado.
Yo sé que tú salvas, Dios, que tú sanas, tú liberas, tú transformas, tú tocas las vidas. Dios, quiero que me toques a mí, Dios. Necesito que toques mi vida. Necesito que toques mi vida, Dios. Oh, Santo Dios, cuánto amor derramado. Te amo por tu amor, Santo Dios. Tú me amas. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Jesús. Iglesia, agradece su obra en la cruz.